Clarito está. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa Clarito está, en el que Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les saludamos con mucha cordialidad. Sí, siempre con cordialidad, amabilidad, cariño y otros Y adjetivos. obviamente también con la pasión. Son sustantivos estos. Son sustantivos. Pero también les hablamos con la pasión que nos caracteriza en nuestro análisis de lo económico. Sí, la emoción que nos caracteriza. Porque la verdad sí nos gusta analizar la economía y hoy día vamos a hablar de economía. Claramente. Sí. Por cierto, queremos agradecer a toda la gente que nos ha contactado por WhatsApp, por Twitter, sobre todo por Twitter, que ha visitado nuestra página web. Visite nuestra página web donde están todos los programas de los últimos varios meses. Y supongo que para el mediodía de hoy estará también este programa ya subido a nuestra página web, que se llama claritoestá.com. Visítenos ahí y visítenos en el Twitter también, donde decimos, donde nos llamamos @claritoestá. Sí, por favor, visítenos, sugerencias de programa, críticas, a veces... no, Por cierto, una por lo persona... general decimos muchas cosas que son incongruentes. Por lo general, sí, es lo normal. Sí. Pero, por cierto, una persona muy gentilmente nos hizo notar un error en la página web. Ya está arreglada la página web que corregido, muy teníamos ahí repetido un programa 2 veces y ya está corregido. Así que muchas gracias. Pero ahora, Sebastián, deberíamos hablar del dato de la semana. Muy bien, hablemos del dato de la semana. No, porque hoy día tengo una frase de la semana. ¿Qué onda? No Se acaba el programa en este instante. Muchas gracias. Estamos innovando. Estamos Muy bien, creando muy bien. Es una innovación, un nuevo segmento. una nueva radio, una visión diferente de la radio, que además de tener video, tenemos, en vez de número de la ¿Estamos semana, en vivo? No. en número de la semana tenemos la frase de la semana. Y la frase de la Pero eso, semana... o sea, creo que es una buena innovación, Vicente. Sí, Porque con la cantidad de gente que dice cosas, podemos pasar a tener... podemos pasar a tener el programa lleno de frases de la semana. Sí, pero no, esta es una frase en serio muy sensata. Dale. Y quiero poner un poco también el contexto. Dale. La frase viene de Agustín Carstens, Ah, yo sé quién es. el ex... Ministro de Finanzas mexicano. No, expresidente del Banco Central de México. Perdón, claro. Sí. Un gran economista Claro, Carstens latinoamericano. es totalmente un apellido mexicano. Español de origen, por supuesto. A ver, bueno, es un gran economista latinoamericano, Agustín Carstens. Sí, es bueno. Pero ahora, ya voy a ir a eso, pero ya no está de presidente del Banco Central de México, está en algo quizás más interesante. Pero bueno, lo interesante es ¿Dónde que... está? Ya voy. La frase que dijo es que el Bitcoin es una mezcla de una burbuja, un esquema Ponzi y un desastre ambiental. Tres cosas. Ya. Dijo que el Bitcoin es una combinación de una burbuja, de un esquema Ponzi y de un desastre ambiental. Vamos Va por partes, dale. está vamos bueno, a ir por está partes. bueno. pero antes. Las dos primeras me suenan evidentes. Totalmente Ahora, de acuerdo. Y son cosas que hemos hablado en este programa. Sin ¿no? duda. Pero, a ver, primero, Agustín Carstens, como decíamos, fue el presidente del Banco Central de México, reconocido por una gran labor, un gran trabajo, un gran técnico, además con habilidad política, de manejo de la Y política eso es lo que necesitas en monetaria. estos trabajos, ¿no? Sí, una mezcla de técnico con político. Es difícil de encontrar, pero Carstens cumplió eso. ¿Le gustan los tacos? Supongo que le gustan bastante Claramente los se notan tacos. los tacos que Sí. le gustan los tacos. Pueden Sí, sí. buscar una foto para que entiendan el chiste. Lo que está ganador. insinuando el amigo Sebastián es que Agustín Carstens tiene un par de kilitos Usted más, más, sí, es verdad, pero esos par de kilitos no le han reducido su capacidad intelectual en lo más No, mínimo. para nada, para Es un nada. tipo bien interesante, bien inteligente, pero ahora ya no está en el Banco Central de México, Ya, sino está en el Banco de Pagos Internacionales. ya. Se convirtió de burócrata mexicano a burócrata internacional. ¿Correcto? Muy bien. El Banco de Pagos Internacionales, o Bank of International Settlements, Creo que forma parte del mismo esquema Banco Mundial. no, es interesante. ¿No? Es un banco de bancos centrales. Es un banco que ¿Para permite... compensaciones entre bancos centrales? Sí, pero además ¿Y que pagos? permite coordinar acciones entre bancos centrales y supervisores bancarios. Ya. Voy a decir una cosa que es muy importante. Este banco de pagos internacionales tiene su sede en Basilea. Ya. Y no hay que sorprenderse que la normativa internacional de regulación bancaria se la conoce como reglas de Basilea. No suenan. Porque están, la Secretaría Técnica que define estas normas tiene su sede en la ciudad suiza de Basilea, en el Banco de Pagos Internacionales. Entonces, ahora Agustín Carsten no es un banquero central, sino es un banquero de bancos centrales. Ya. Ese es el Banco de Pagos Internacionales. La institución multilateral financiera más antigua del mundo proviene de los años 30.
Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial ya existía esto y fue fundado por buena parte de los países que después se pelearon en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya. De los miembros fundadores estuvieron Francia, Alemania, pues que Austria y Estados Unidos, de los miembros fundadores del Banco de Pagos Internacionales. Cosa curiosa y sorprendente en este mundo, el Ecuador, que está en todos los sitios que donde debía estar, no está aquí, ¿no? Una muestra más de cuán aislados estamos, mientras que países tan raros y exóticos como Perú y Colombia sí están en el Banco Internacional Qué de Pagos. exóticos. Sí, son rarísimos. quedan que en no están Europa? ahí. No sé, en algún lado rarísimo, pero el Ecuador no está ahí en el Banco Internacional de Pagos, lo cual es una pena porque sí nos daría un poco más de participación en decisiones relevantes de moneda a nivel internacional. Sí. Esto no es el Fondo Monetario Internacional, es otra cosa distinta, es un sistema de coordinación entre bancos, más que un sitio, un fondo que financia bancos. Es un tema de coordinación de bancos y de De supervisión cierta bancaria. forma, para tener una suerte de política, entre comillas, Coordinada. bancaria internacional, Sí, sí, coordinada, ver que estas reglas de Basilea. Basilea se cumplan. Este alrededor banco del se mundo. fundó cuando quebró un banco alemán. Y por la hora en que fue declarada la quiebra, se benefició a los acreedores alemanes y no a los norteamericanos. Es bien curioso eso. Entonces, claro, eso creó toda una tensión entre los países. El Banco de Pagos Internacionales es donde, como les decía, está Agustín Carstens. Y Agustín Carstens dijo que el Bitcoin es una combinación de una burbuja, un esquema Ponzi y un desastre ambiental. Ya, vamos. La burbuja me parece que es obvio. Es una cosa que se está inflando y que, bueno, ya se reventó, pero sigue medio infladita, le falta O sea, ha desinflar. perdido aire, pero sigue. Pero sigue burbujioso. Sí, y todavía hay interés en esto. Sí. Tienes gente que anda empujando. Y bueno, no solo el Bitcoin, ¿no? Sino también el mercado bursátil también. No, pero hay un montón de otras Criptomonedas. que hay gente que cree que son el futuro de la moneda. Claro. Pero bueno, entonces, una burbuja bastante claro. Un esquema Ponzi, ahí diferimos un poco con el señor Carstens. Sí, correctamente. Porque esto es una pirámide más que un esquema Sí, Ponzi. ¿cuál es? Si ustedes recuerdan que hicimos una diferenciación entre el esquema piramidal y el Pero- Ponzi, ¿cuál es el rostro del Bitcoin? Pero De que al hecho, final unos salen, que no se crea nada, no se crea riqueza, simplemente unos ganan y otros pierden. Así de sencillo. Unos se hacen ricos porque otros se hacen pobres. Así de sencillo. ¿Qué opinas tú de que la seguridad social sea un esquema Ponzi? No creo, pero eso podríamos Entrar a invitar a discutir, alguien. ¿no es Sí, sería cierto? una larga discusión. Y finalmente, Y finalmente, el el desastre ambiental. Esto es muy interesante. Dale. A ver, si tú quieres crear más bitcoins, hay ya hay sé por un dónde va. sistema que se llama de minería Minería de de bitcoins. Básicamente. Entonces, necesitas muchas computadoras que hagan muchísimos cálculos para ir poco a poco encontrando más bitcoins en base a una serie de cálculos matemáticos que la verdad no los puedo explicar porque no los conozco. Pero tienes muchísimas computadoras trabajando haciendo esto. Pero las computadoras necesitan electricidad. Las para computadoras funcionar. necesitan electricidad y además se calientan. Y por lo tanto necesitas enfriarles con aire Necesitas acondicionado. enfriarles, necesitas o necesitas ponerle cerca al polo. Y no es broma, tienes ciudades rusas muy al norte de Siberia en las que tienes computadoras funcionando que se alimentan de energía eléctrica, hidroeléctrica barata, pero claro, destruyen el medio ambiente porque lo que hacen es calentar la zona y consumir energía eléctrica para nada. Para nada. inflar esta burbuja. Para seguir que inflando es la un burbuja. un esquema piramidal. Entonces, una persona tan respetable, uno de los mejores economistas, uno de los mejores hacedores de política económica latinoamericanos, Está bien. Agustín Carstens dijo, el Bitcoin es una combinación entre una burbuja, un esquema Ponzi y un desastre ambiental. Excelente. Esa es O sea, la- no excelente. Es una buena frase. Es una buena frase, es la frase de la semana. Sí. Resume algunas cosas que hemos dicho nosotros. ¿Sí? Si quiere tirar su dinero en bitcoins, es libre de hacerlo. Yo no diría tirar, si quiere apostar. Es libre de hacerlo. O sea, si termina siendo una burbuja, Vicente. Y puede ser que ganes, puede ser Y que si te pierdas. sales a tiempo, muy bien. Correcto. Si te quedaste más tiempo del necesario, perdiste. Perdiste y puedes perderlo mucho. Puedes perder todo lo que has puesto. Exactamente. Ya. Con esa frase de Agustín Carstens les dejamos el Bitcoin es una combinación de una burbuja, un esquema Ponzi y un desastre ambiental. Muy bien. Volvemos luego de una corta pausa. Pero no se olvide, Produbanco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito está hablando de economía. Tuvimos una cosa muy creativa en la anterior
pedacito del programa en que tuvimos en lugar del dato de la semana, la frase de la semana, creatividad infinita la nuestra. Totalmente, innovación absoluta. Innovación. Esto salió de Yachaytec, no mentira, de Yachaytec no sale absolutamente nada. Pero bueno, vamos Autos eléctricos, tampoco eso salió nunca. ¿Qué va? Vamos ahora al tema de la semana. Por si acaso este es Agustín Carstens, para quien le quede la duda. Vicente no quería que hiciera eso, pero igual lo hice. Tomen. Ahí está Agustín Carstens. Muy bien. Sebastián acaba de enseñar una fotografía del famoso economista mexicano Agustín Carstens. Está bien. A los que vieron en el video. A ver, Tema importante, Vicente. tema de la semana es un tema muy relevante. Es un tema combinado, trae dos cosas. Quiero hablar Ya. de dos temas, pero que están conectados. Ya, Quiero hablar de la mortalidad materna ok, en el parto ya, y la mortalidad infantil de los recién nacidos. ok. Y les quiero decir una cosa, queridos oyentes. En realidad en este programa tenemos a la persona adecuada para hablar de esto. Porque existe una especialización en la economía que se llama economía de la salud. Hay muy pocos economistas de la salud en este país, muy pocos contados. No sé si es que haya más de los que pueda contar con los dedos de una mano. Se debe ver más. Pero uno de esos poquísimos economistas de la salud que hay en este país es Sebastián. La media publicidad. Si alguien me quiere emplear, por favor. Si le quieren algún Aquí. rato, si emplearme? necesitan un economista de la salud, que es una especialización extremadamente interesante, pero muy exótica en el Ecuador Sí, y no hay en el mucho. mundo. Pero se requiere. En Ecuador requerimos Sin más duda. economistas de la salud. Entonces, si es que algún rato necesita un economista de la salud, contáctese con Sebastián Oleas. Muy que- bien. que Muchas es gracias. el que sabe bastante de eso en un país en el que poca gente sabe de eso. Muy bien. Muchísimas gracias por la Y publicidad. por eso es que él nos trae temas como el cigarrillo. Hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos no del cigarrillo, el costo económico del cigarrillo. Exacto. Típico tema de un economista de la salud. También hablamos sobre el costo de la desnutrición infantil. El costo de la nutrición infantil, Muy bien. otro tema típico del economista de la salud. Y ahora vamos a hablar de el costo de la mortalidad materna Y de la mortalidad y de la infantil. mortalidad infantil. Que esto no es que no tengamos corazón, sino al contrario, queremos al sufrimiento que hay, que Creo se que- produce ahí, Creo que el hecho que lo Explicarlo. discutamos aquí le pone corazón al asunto. sin duda, sin duda. ¿Sí? Entonces, tenemos un tema doble, extremadamente interesante, digno de Sebastián. Muy bien. ¿Un dato de la semana? ¿Dato de la semana? Ahora sí. Tanto del segmento. El dato del segmento. Ya. Muy bien. Entonces, básicamente, hay un ranking. Esto es hecho por la UNICEF. Esto hecho por la UNICEF, ¿Ya? que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ujú. Y sacaron un reporte con datos hasta el 2016. Si ranqueáramos a los países, y obviamente estos organismos internacionales ranquean a los países de acuerdo a si son de ingresos bajos, ingresos medio-bajo, medio alto e ingresos altos. Correcto. Entonces hay un grupo de países de ingresos bajos, Especialmente bajo. especialmente bajos, son países extremadamente pobres, básicamente. Haití. Sí. Haití, por ejemplo, Afganistán, Somalia, Guinea-Bissau, Sudán del Sur, Mali, Chad, Sierra Leona, Comoras, Benín, todos estos Ok, países sumamente pobres. Sí, Afganistán no, pero es extremadamente pobre. Y ranquean, ¿no es cierto? Ranquean la tasa de mortalidad de acuerdo a 1.000 nacidos vivos. Entonces, básicamente, por cada 1.000 niños que nacen vivos, Esto es importante porque ese es el índice que se usa para Exacto. comparar. Porque obviamente en la China mueren más niños que en Luxemburgo. Probablemente. Obviamente, pero... para que sea Pero comparable. no es justo compararles porque el uno es un país inmenso, el otro un país pequeño, entonces Exacto. el índice es de cada 1.000 niños que nacen, ¿cuántos se mueren? Exactamente. Ya. Y están rankeados, ¿no es cierto? Entonces, en los países de ingresos bajos, el que encabeza el ranking, si quiere, el el que ranking tiene- desastroso, el Ya. peor ranking, es la República Centroafricana, Ok. que tiene básicamente 42.3 niños que mueren por cada 1.000 nacidos vivos. O sea, nacen 1.000, Ok. se mueren 42.3. Es Es altísimo. terrible, es terrible. Es terrible, es altísimo. ¿cierto? Y en este ranking de los países de ingresos bajos, obviamente tú mencionaste Haití de los países de América Latina. Debe ser el o de único de América que está ahí. O sea, Venezuela debe estar ahí, pero Venezuela no reporta absolutamente nada. Ya, ok. Sí, Venezuela Ya. no reporta absolutamente nada, Venezuela es un desastre, pero debe estar ahí Venezuela. Haití ocupa el puesto 19 de los países más pobres y tiene 24.6. Es alto. Es alto. Obviamente aquí lo que hacen es, como esto es es un dato estadístico, tienes un rango de estimación, ¿de acuerdo? Tienes Hay un rango de error, un rango de error, pero ¿de bueno, acuerdo? pero en todo caso, la República Centroafricana con más de 40 niños muertos de cada 1.000 Correcto. nacidos es un dato Es desastroso. espeluznante. Correcto. Después nos pasamos a los países de ingresos medios bajos. Medios bajos. Medios ok. bajos. Y aquí el que encabeza la lista son 48 países. El que encabeza la lista es Pakistán. Ya. ¿Sí?
con 45.6. Peor que Guinea, que la República Centroafricana. Correcto. Probablemente el que encabezara la lista absoluta. Claro. Y obviamente estas tasas de mortalidad infantil van a depender mucho del contexto. No es solamente un tema de ingreso, debe haber otras cosas. No, pues esto es un más tema que mucho nada más un complejo, tema de ¿no es cierto? cultura, de costumbres, de Correcto. instituciones. De la atención que tienen las madres. Por eso vamos a ir a ese punto, ¿no es cierto? Entonces, vas bajando, aquí aparece Jordania, Isla Salomón, Cabo Verde, también en África, Árabe, Siria, El Salvador está, por ejemplo, tiene 7.5 en estos países de ingresos medios ¿Cuánto bajos. tiene El Salvador? 7.5. No es nada malo. No es nada malo. Sí. O sea, está mejor que, por ejemplo, Pakistán, claramente. Bueno, infinitamente mejor que Pakistán. Pero está cercano, si quieres, a República Popular Democrática de Corea, Norcorea, Corea del que Norte. es de los países de ingresos bajos. Correcto. ¿Por qué traemos este tema? Porque obviamente ahora vamos a llegar a los países de ingresos medios, donde está el Ecuador. Ups. ¿No es cierto? No sé por qué me pongo un poco Preocúpate, preocupado. preocúpate. Y países de ingresos medios altos, esos somos Ecuador. Ya. ¿Ya? Este ranking está encabezado por Botswana, Ya. ¿correcto? País africano, 32 muertos, o 32 mortales. La tasa mortal es 32 por 1.000 nacidos vivos. Y Ecuador, en este ranking de los países De ingresos medios altos. medios altos, ocupa el lugar 11 con 12.4. O sea, hay más mortalidad infantil en el Ecuador que en El Salvador. Exacto. O que en Sri Lanka, Que en Sri Lanka. ¿no es ya. cierto? Pero O Sri que en Lanka Ucrania, o que en Georgia. Pero Sri Lanka tuvo una guerra civil. O sea, estamos comparados de los ingresos, es comparable nuestra tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos con, por ejemplo, Honduras. Pero Honduras es un país de ingreso Bajo. bajo. A ver, esto está extremadamente interesante, pero tenemos que hacer una corta pausa y volvemos con más detalles de este tema interesante, pero al mismo tiempo un poco triste. bastante triste, Correcto. que es la mortalidad infantil. Volvemos en un minuto. Ya hablemos, gracias. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está. No se olvide, visite nuestra página web claritoestá.com. Visítenos en el Twitter, @claritoestá. Y mandamos de aquí un saludo a toda la gente que nos ha visitado, nos ha comentado, nos ha felicitado y que encima, imagínate Sebastián, hay alguna gente que tiene la inmensa paciencia de seguirnos en el Twitter. Bien. O sea, muchísimas gracias. No, y no son 2 o 3, tenemos bastantes seguidores. Vamos a sobrarnos de Estamos- cuántos seguidores tenemos. Dale. No, lo que pasa es que siempre es interesante comentar que que tenemos un buen número de seguidores que además son para nosotros una fuente de mucha información útil, porque todas las críticas, los comentarios que nos hacen son extremadamente útiles para ir mejorando y tenemos ya más de 2.240 seguidores. ¿En serio? Sí, 2.240 seguidores, lo cual para nosotros es un gran honor porque en el fondo nosotros tuiteamos solo a la hora del programa, ¿no? Y a veces tuiteamos cuando se coloca el nuevo programa en la página web claritoestá.com. Pero no hay mucho más, o sea, hay 4 o 5 tweets a la semana y por eso es un gran honor tener más de 2.240 Podríamos seguidores. dedicarles un tema a nuestros seguidores de Twitter. Sin duda. Yo quisiera tener 1.000.000 de amigos. Bueno, entonces después de eso volvemos a este tema triste y preocupante y además nos dejaste con una sensación de pesimismo sobre el Ecuador. Sí, lo que pasa es que, viste que hicimos esta clasificación de los países de ingresos bajos a países pobres, países de ingreso medio donde estamos nosotros, y nosotros estamos en el grupo de ingresos medios altos. Correcto. Y ojo, aquí voy a tener que hacer una corrección, porque en este mismo grupo de ingresos medios altos acabo de encontrar a Venezuela. Ya. Y Venezuela tiene menor mortalidad, por lo que ha Infantil. reportado, menor mortalidad infantil que Ecuador. Oh, caramba. ¿Sí? ¿Qué- Y tiene- ¿Para qué años son esos Esto es datos? 2016. Caramba. ¿Sí? Ya. Entonces, deberíamos estarnos preguntando entonces qué se hizo al respecto, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Pero bueno, o sea, a ver, básicamente me estás diciendo que nosotros tenemos una mortalidad infantil Ya te digo enseguida, de 12.4. A ver, hay que ser objetivos, ¿no? Eso es una excelente tasa si la comparamos con... O sea, si nos comparamos, por No, no. ejemplo, con la República Centroafricana. donde Con el no hay- mismo Ecuador hace 30 años, hace 40 seguro, años. de sin todas duda. maneras, Hemos de mejorado todas maneras. mucho. Pero resulta que hay países con menos plata que nosotros, con bastante menos plata que nosotros y con menos mortalidad infantil. El Salvador. Tú mencionaste a China, Sí, 5.1. claro, es un país con un... Pero veamos países como... La Federación Rusa. No, veamos Costa Rica, que debe estar más o menos en nuestro Costa mismo Rica, nivel de- 5.7. Exacto, entonces esos suenan unos niveles bastante inferiores al nuestro, casi una Colombia. tercera parte. Colombia, Que no país sabemos dónde exótico, queda. no sabemos dónde queda. Ellos tienen una mortalidad 8.8. Mira tú, sigue siendo alta, pero es bastante mejor que la Brasil. nuestra. ¿Sí? 7.8. Mira, Perú,
Sí. 7.5, otro país exótico. Todos esos países tienen menos que nosotros. Libia. Libia no está en guerra, Libia. Sí. 7.1. Oye, qué preocupante. Correcto. Pero Sebastián, a ver, entonces, lo que estamos diciéndoles a nuestros oyentes, a toda la gente que tiene la paciencia de oírnos es, ¿saben qué? El Ecuador tiene una mortalidad infantil bastante más alta que la de países comparables, Correcto. como Perú, Colombia, Brasil, no sé si es que tienes los datos de Argentina, Chile, pero son países que evidentemente tienen niveles de riqueza similares al nuestro. Argentina. Entre los países de ingresos medio altos ocupa el lugar 35, o sea, mientras más Está alejado estás del bastante top. bien. Y ellos tienen una tasa de mortalidad 6.2. La Acuérdense mitad que que dijimos nosotros. que la de Ecuador era de 12.4, Claro. es la mitad. ¿Tienes Chile, por si acaso? Chile, por supuesto, podemos buscar Chile. Pero en todo caso, el punto es, En ¿por qué? Chile tiene 5.4 y ese entra dentro de los grupos de ingresos altos. Ya, ahora. La pregunta a ti, Sebastián, y tú eres En una... Japón, obviamente ahí no nacen muchos niños. Tiene Sí. una tasa de mortalidad muy baja, pero tiene una tasa de mortalidad de 0.9 por cada 1000 Wow. nacidos. O sea, Bueno. no nacen mucho, pero cuidan a sus niños que nacen. Claro, La maravilloso. pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para Pero cuidar a los niños? perdón, Sebastián, la pregunta es al revés. ¿Qué hemos hecho mal? Para habiendo tenido 10 años de un gasto público impresionante que debería haber aportado a un tema de mejorar la salud y la mortalidad infantil, ¿qué estamos haciendo mal, Sebastián? Y esa es la pregunta central a la que quiero volver en el último Correcto. pedacito del Ya, programa. dale, Vicente. Pero la pregunta es, a ver, países muy comparables a nosotros en nivel de riqueza, en nivel de PIB por habitante, como Perú o Colombia, o países quizás un poco más ricos, pero muy comparables también a nosotros, como Chile, Brasil, Argentina, tienen niveles de mortalidad infantil bastante inferiores al nuestro. Me da la impresión desagradable de que tenemos la peor tasa de mortalidad infantil de América del Sur. Probablemente. Incluso países bastante más pobres que O nosotros, sea, solamente hagamos la prueba. Bolivia, por ejemplo. no, pero países bastante más pobres que nosotros, como El Salvador, tienen menos mortalidad infantil. Bolivia, antes que nos vayamos a la pausa, ¿sí? Está entre los países de ingresos medios bajos, ¿sí? ¿Sí? Y 19, es más alto. Más alto. Solo Bolivia, bueno. Pero entra dentro de la categoría de Claro, países de es un ingresos país medios bastante más bajos. pobre. Entonces, Sebastián, aquí la pregunta, y la idea es que lo respondas luego de la corta pausa a la que vamos, es ¿qué hemos hecho mal? ¿O qué hicieron países tan similares como a nosotros como Colombia y Perú bien que no hicimos nosotros y por lo tanto tienen una tasa de mortalidad infantil más baja? Correcto. Volvemos luego de una corta pausa. Pero no se olvide, Produbanco. Grupo Agroamérica. Amigos, volvemos a nuestro último segmento del programa de hoy en el que hablamos de un tema triste, preocupante y hasta cierto punto con un tonito de pesimismo en relación al Ecuador, la mortalidad infantil, que resulta que en el Ecuador es más alta que en países de desarrollo comparable como Colombia, Perú, incluso más alta que en países de menos desarrollo que el Ecuador como El Salvador. Y le hacemos la pregunta a un economista de la salud, que es Sebastián Oleas. Sebastián, ¿qué es lo que hicimos mal o qué han hecho otros países bien? A ver, el tema es que básicamente las causas de la mortalidad infantil son básicamente las mismas alrededor del mundo. ¿Por qué se mueren los niños al nacer? Tres Ya. principales asesinos. Ok. Asfixia, ¿Ok? el hecho que sean prematuros. ¿Ya? Y tercero, el sepsis, que es básicamente una infección Falta generalizada. de ya. Falta de Higiene. Sí, esos son básicamente los tres. ¿De dónde sale esta evidencia? Hay una señora que se llama Catherine Semrau y Atul Gawande de la Escuela de Salud de Harvard. Ellos participaron en un estudio en la India, donde siguieron cerca de 160,000 160,000. nacidos vivos y Ya. vieron las ¿Y por qué condiciones, se todo. murieron? ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, básicamente, esto es lo que encuentran, pero esto es lo que ocurre en todo el mundo. Así sea en los Estados Unidos, Francia, Japón, las causas de muerte infantil, Son las tres. las tres. Asfixia. Asfixia, Prematuros y sepsis. y Y si, asepsia. y si vamos básicamente porque... Bueno, ¿y cómo luchas contra eso? Quienes dan la luz son las madres. Las madres se mueren de hemorragia e hipertensión y eventualmente también de sepsis. Ya. Entonces, ¿Cuáles son las herramientas para las recomendaciones que hace esta señora de nombre Catherine Semrau, ¿Ya? ¿sí? Y básicamente esto es una entrevista que le hace este señor Atul Gawande. Ya. Y le pregunta, si tú tuvieras todos los recursos, ¿qué harías? Básicamente, si se pudiera soñar, lo primero que haría es tener un sistema de salud, pero generalmente un sistema de salud integrado. Esto es una visión de largo plazo. Ya. Pero obviamente tienes que evitar las muertes en el corto plazo también. Ya. ¿Sí? Y en el corto plazo, básicamente entre las recomendaciones que están, es el rol que cumplen las matronas. Las matronas deberían estar presentes ahí. Ya. ¿Sí? O sea, que haya atención médica y que la atención que recibes o el que recibe al niño pueda reconocer cuál es el problema. Entonces, básicamente, por lo general, lo que ocurre es cuando nace un niño, tú tuviste hijas, yo tuve hijos también, estuviste en el parto. Sí, claro. Entonces, básicamente, la práctica es al niño, lo limpian bien, lo secan bien,
Y básicamente el 90% de los niños, a partir de ese punto, no tendrán problema. Ya. Entonces, ahí en el punto inicial es, las personas que reciben a los niños, ¿tienen el entrenamiento apropiado? ¿Tienen la capacitación apropiada? Y lo que están tratando aquí, que parece que ha reducido mucho la mortalidad infantil en los lugares donde se probó esto, que es la provincia de Uttar Pradesh, en la India. Ya. Introdujeron una cosa que se llama, es una lista, si quieres, una lista que tienes que hacer. Entonces, básicamente le entrenas a la gente de que tiene que hacer checklists, como el piloto que está sentado en los controles de avión, verifica que la gasolina los esté lenta, que alerones. funcione, todas estas cosas. Lo mismo, este entrenamiento funciona. Y el coaching, ¿no es cierto? El coaching permanente. El entrenar todo el Y tiempo. claro, y también tener un sistema de salud que en el momento en que tú reconoces que va a haber dificultades, la persona no tenga que viajar Varios 30 días. o 40 kilómetros varios días para Claro. que llegue. Y creo que el Ecuador ha fallado en eso, a pesar de haber contado con recursos. Una No mitad lograste, enorme. no lograste construir un sistema de salud. No Y eso- lograste, y eso- no lograste reconocer. Y eso no es un tema que nos inventamos nosotros, No. es una información absolutamente Exactamente. confiable de Naciones Unidas, de UNICEF, Exactamente. que nos dice que a pesar de haber tenido muchísimo dinero en los 10 Y años pasados, ubicarnos por encima de los países pobres en términos de ingreso, en términos de mortalidad infantil, nos pone peor. usamos mal nuestra riqueza adicional. Exactamente. Y eso al final del día, eso es soberanía, ¿no es cierto? Permitir que las personas puedan tener una vida plena. Ah, ok. ¿Sí? En el buen Eso es sentido. soberanía. No, eso es soberanía al final Sin del duda. día. Amigos, un gusto estar con ustedes. Les dejamos Sebastián Oleda y Vicente Albornoz en Clarito está. Nos vemos la próxima semana. Gracias.